30 minutos pasaron de las 6 de la tarde y a pesar de todos los temas que tenemos diarios para hablar, Sí. hace poquito volvieron las clases presenciales. Recordemos que las clases nunca se fueron, estuvieron, pero virtuales. Exacto. Y hace poco volvieron, pero las presenciales. Dígamelo. Y bueno, hablamos con muchas personas que nos contaron cómo eran los protocolos, cómo estaban siguiendo con esto, pero al principio, ¿no? Y ya hace varias semanas que los chicos están cursando, que ya están yendo a las escuelas. Tercera semana. Y nos gustaría saber cómo sigue, ¿no? Todo esto, cómo vienen llevando todo este asunto, cómo vienen llevando los protocolos. Para eso estamos en comunicación telefónica con Mariano Hermida, el delegado de SUTEBA. ¿Qué tal, Mariano? Vanina y Guillermo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. ¿Qué tal? Un gusto, Mariano. Bueno, contanos cómo están llevando a cabo los protocolos, cómo se están arreglando las escuelas frente a casos sospechosos de COVID o casos confirmados. ¿Cómo viene todo? Bueno, mira, la situación no es buena. No es buena por muchos motivos. En primer lugar, te doy un dato que estuvimos relevando con el sindicato acá, con el SUTEBA Matanza, un dato muy parcial, porque vos sabés que en el distrito son pocas las escuelas que, bueno, requieren las condiciones mínimas para un funcionamiento. Ya, bueno, sucedía antes de la pandemia, ahora en esta situación todavía peor. Me refiero a falta de agua, de condiciones edilicias, etcétera. Por lo tanto, la presencialidad en el distrito, podemos decir que hay una semipresencialidad, sí, y que incluso en muchos casos de ellas ultralimitada, es decir, van algunas burbujas, no todos los estudiantes y demás. Pero de los datos que fuimos relevando en estos días, tenemos que a pocos días de iniciar ya podemos decir que tenemos más de 20 escuelas en donde se han registrado casos positivos de coronavirus, donde se han tenido que aislar burbujas completas de estudiantes. Y bueno, te imaginarás que es una situación que preocupa mucho, bueno, a los trabajadores de la educación y a la comunidad educativa en su conjunto. Claro. Los protocolos realmente se están viendo que en la práctica no se están tornando viables para implementarlos y no están, bueno, cumpliendo con la función que deberían tener, que es justamente evitar los contagios. Si estamos hablando de que a pocos días de iniciar ya tenemos más de 20 escuelas con casos, y te insisto, no estamos hablando de todas porque no en todas se inició con presencialidad, bueno, el escenario en este sentido no pareciera muy alentador porque bueno, ya todos los especialistas están hablando de una segunda ola que es inminente y comienza ahora la época de las temperaturas más bajas, ¿no? claro. Lo tenemos a Jorge Chamorro, el conductor del programa, también desde el otro lado, desde casa, cuidándose. Jorge, ¿alguna pregunta que le quieras hacer? Sí, muchas gracias, Mariano. Muy buenas tardes. No, simplemente en Capital, aparentemente las burbujas están fracasando. Lamentablemente hay más contagios de lo que se dice. ¿Esto está pasando también en la provincia? Bueno, sí, está pasando. Mira, hace un rato el gremio ADEMIS y el gremio UTE, que en Capital ustedes saben que hacen un seguimiento y un monitoreo permanente de los casos, actualizó la situación. En la ciudad de Buenos Aires, entre docentes, estudiantes, personal auxiliar y etcétera, ya podemos saber que tenemos más de 500 casos. Es decir, es un número muy preocupante. Bueno, es solo en la mucho, ciudad de Buenos Aires. Sí. Es mucho, por supuesto, y vos te imaginarás que cuando hablamos de 500 casos, significa que ese caso, si estuvo en contacto con otro y demás, es decir, propaga el virus. Es decir, en este punto no podemos hablar de una burbuja, que ha sido un término que se empezó a implementar meramente de manera marketinera, porque la burbuja no existe. Uno vive en una sociedad, se traslada, va a un lugar, toma un colectivo, va al otro. Y en la provincia de Buenos Aires, este tema también está presente. Yo les quiero informar que lamentablemente tenemos dos compañeros, un compañero de Morón y una compañera directora de Varadero, que hasta lamentablemente han fallecido. Y tenemos casos en otras provincias, como en Salta, como en Jujuy, y bueno, y naturalmente esto se está comprobando que la presencialidad escolar que se quiso, bueno, que hubo una fuerte presión por imponerlo, se está demostrando incompatible con, bueno, la preservación de la vida y la salud de la comunidad, que es lo que debe primar en una situación, bueno, tan particular como una pandemia, ¿no?
Pero ustedes, perdón, no sé si Guille y Vanina me queda una pregunta más, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, estamos bien. No, la pregunta es, vos ya señalaste lo que todos estamos viendo, lamentablemente, esta segunda ola, ya en Corriente entró la cepa de ¿cómo se llama?, de Manaos, no, ahí se me fue el nombre, la cepa de Manaos, sí, ¿no? La cepa de Manaos en Córdoba ya hay casos registrados, se sabe que te contagia 4 o 5 veces más rápido y por lo tanto tiene más letalidad. A la pregunta es entonces, Mariano, ¿ustedes creen que vamos nuevamente al parate de la presencialidad de los colegios? Mirá, desde mi punto de vista, esta situación no va a quedar otra alternativa. Es decir, acá los datos que yo te estoy dando son a la fecha del día de hoy y todavía no empezó realmente un movimiento importante. Es decir, acá las autoridades educativas, el gobierno, bueno, los responsables de garantizar la educación, tienen que tomar cuenta de esto, porque de no tomarse medidas, de suspender la presencialidad hasta que esta situación o la circulación del virus baje, hasta que haya una vacunación masiva, hasta que todo el mundo pueda estar cuidando su vida y su salud, lamentablemente podemos asistir a una catástrofe. Y esto yo no estoy haciendo ningún tipo de apología de lo que está sucediendo en América Latina. En el día de hoy se conoció que Paraguay y que Uruguay están suspendiendo las clases presenciales, porque se ha demostrado cómo las escuelas se han convertido en focos de contagio. Y bueno, ya tenemos los ejemplos de Europa, que a veces uno dice, bueno, queda del otro lado del charco, pero ya tenemos a los países vecinos implementando estas medidas, y es lo que, bueno, va a estar planteado acá en Argentina más temprano que tarde, porque el problema es el siguiente: esta presencialidad que se quiere imponer, con protocolos que no se pueden cumplir, que no protegen realmente la vida de la comunidad, tiene un gran contenido de tipo social, es decir, hay una presión de determinados grupos económicos, etcétera, para que la escuela abra y funcione como un mero depósito para dejar de pagarle licencias a los trabajadores que no tienen cómo cuidar a sus hijos. Entonces hay un interés detrás y de lo que, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina ha llamado el famoso costo COVID, es decir, quieren dejar de pagar licencias y que las escuelas funcionen como esto. Bueno, ¿a costa de qué? A costa de que propaguemos el virus, de que haya más contagios. Bueno, entendemos que no debe ser ese criterio que debe primar, sino que bueno, que se garantice la virtualización, que todo el mundo pueda continuar con el derecho a la educación, pero no de manera presencial, porque el escenario, bueno, no es bueno en este sentido. ¿Qué pasa hoy en provincia si un padre, una madre decide no enviar al chico más al colegio porque ya hubo frecuentes cuestiones de casos sospechosos o positivos? ¿Las escuelas los pueden dejar libres? Mirá, no, porque según el protocolo, la decisión de enviar a los chicos a las escuelas es de las familias. Claro. Es decir, la familia tiene que, cuando va un estudiante a la escuela, tiene que presentar una declaración en la cual la familia autoriza que su hijo asiste, ¿no? Sí. Es decir, en este punto, si el estudiante o la familia decide no concurrir por temor, porque hay casos, como está sucediendo en varias escuelas, donde se conoce que hay una burbuja que se aísla y se aísla el resto, bueno, automáticamente al otro día se ve cómo baja la matrícula presencial de una manera notable, porque bueno, las familias toman los recaudos y deciden no enviarlos. Pero bueno, queda, en este punto hay una definición ahí que deben tomar las familias con una autorización para que esto se pueda hacer. Por lo tanto, la falta en este punto no corre en este sentido, digamos. Bien, el tema es que el chico se atrasa, ¿no? Obviamente, porque no hay... Sí, por eso insistimos en que tiene que haber un plan de conectividad y de virtualización masivo, que del primer chico hasta el último de La Matanza tiene que tener la posibilidad de seguir desenvolviendo sus clases de manera virtual. Estamos, insisto, en una situación excepcional como en una pandemia, y además te comento que en varias escuelas, como las propias condiciones de los edificios no pueden albergar a, por ejemplo, 3 burbujas, que es en las que se divide en general un curso de 30 chicos, por ejemplo, vos tenés que tener
3 espacios habilitados, ventilados, con una cantidad de requisitos que hoy las escuelas no reúnen. Por lo tanto, yo soy el caso concreto de mi escuela. Yo particularmente en algunas escuelas donde trabajo voy tal vez una vez cada 2 o 3 semanas y solo veo a 10 chicos de mi curso. Es decir, que para ver a la totalidad tengo que esperar como 2 meses. Es decir, es una semipresencialidad que está generando todo tipo de conflictos al interior de las escuelas, porque aparte te imaginas lo que es para una familia organizar los horarios, ¿no? Para ir a buscar, para ir, para volver. Sí, sí. Es decir, está generando una desorganización muy profunda al interior del sistema educativo. Y por otro lado, en las condiciones concretas en las que los compañeros tienen que dar las clases, bueno, está el barbijo, pero también está la máscara, esta famosa facial, que, bueno, está trayendo dolores de voz, mareos a los compañeros que tienen que estar 2 o 3 horas dando clase, se grita muchísimo más. Ya está habiendo, bueno, muchos casos en donde los compañeros no pueden dar las clases como si estuviéramos en una situación normal. Es decir, acá el problema es el siguiente: se quiere instalar una idea de nueva normalidad que no es tal, y bueno, y está trayendo las consecuencias que estamos viendo. Claro. Bueno, acá nos manda un mensaje una oyente, Sol del AFE, dice: mis nenas van a escuela privada y nos dijeron que la presencialidad es obligatoria. Si no van, tienen falta. Solo se justifica si hay personas de riesgo, dice, la falta. Claro, o sea, bueno, cada escuela tiene su protocolo, entonces, también. Sí, mira, eso sí y no. ¿En qué sentido? Bueno, el protocolo famoso del plan jurisdiccional que se aprobó en la provincia de Buenos Aires establece que cada escuela organiza la situación según su propia realidad. Ajá. También es una forma de desligarse de garantizar que todas las escuelas tengan las condiciones necesarias para hacerlo. Pero ¿qué sucede? Acá hay una fuerte presión y un lobby de las patronales educativas, los colegios privados, porque lógico, está el interés de poder cobrar la cuota. Y por lo tanto una presión que se ejerce muy fuerte para que se pueda asistir. Ahora, no es, si uno lo piensa, imaginémonos en términos sociales o meramente humanitarios, en medio de una pandemia, obligar a alguien a asistir a un lugar en el cual no se siente seguro, tiene dificultades, imagínate que ponerle una falta, bueno, no, por supuesto. No se ha comprendido en qué situación nos encontramos, ¿no? Totalmente, totalmente. Mariano, te agradecemos por la comunicación, por toda la información. Seguramente estaremos en contacto más adelante para ver cómo sigue todo esto. Bueno, simplemente te agrego algo, de que paso una información. El día lunes, en el sindicato, acá en el SUTEA Matanza, vamos a estar realizando una asamblea de manera virtual, por supuesto, porque justamente queremos debatir, es decir, convocar a todos los delegados, a los trabajadores, a discutir esta situación, y bueno, y seguramente ahí votemos medidas de acción, se van a plantear todos los problemas, y seguramente también les estaremos informando, bueno, cómo continúa esto. Perfecto, entonces seguramente la semana próxima estaremos hablando. Gracias, Mariano, un placer. Un saludo a todos y gracias por el espacio. Gracias. Gracias, Mariano. Mariano Hormida, delegado de SUTEBA, bueno, para ver cómo funcionan los protocolos, obviamente, aquí en La Matanza y bueno, en la provincia. Señorita, tenemos que hacer la última tanda y